Qué bueno que nos acompañan para seguir estudiando en Mateo capítulo número 5 y en esta ocasión veremos los versículos 19 y 20, los discípulos de Yeshua y su relación con la ley. Dice el texto de la siguiente manera: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el versículo 19 encontramos la palabra mandamientos. Y detrás de la palabra al castellano mandamientos tenemos la palabra hebrea mitzvot y en singular mitzvah, que significa instrucción o instrucciones, mandamiento o mandamientos. Mayormente estas palabras se usan para referirse a las instrucciones de la Torah escrita. La palabra mitzvah está relacionada también con la raíz hebrea sabat, que significa conectar, de tal forma que cada mitzvah es un camino práctico y detallado de acción, relacionado con una faceta particular de la vida en este mundo, que conduce a una conexión con Dios. Dicho de otra forma, cada mandamiento nos conecta con Dios. Y continúa el texto diciendo muy pequeños. En la versión griega de Mateo se emplea o se habla de mandamientos muy pequeños. Pero el término hebreo común es mandamientos ligeros y su antónimo mandamientos pesados. Esto es, en la literatura rabínica la diferenciación entre los mandamientos se establece entre ligeros y pesados. En ocasiones se usa también fáciles y demandantes o difíciles. Yeshua sabía esta terminología común en el judaísmo del primer siglo, ya que la usó en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. En este mismo verso, miren lo que dice la versión hebrea de Mateo Shem Tov. Dice así: hay de ellos, de los jajamim y de los perushim, que diezman la hierbabuena, el eneldo, la granada, pero roban cuando abandonan, dice, lo que es de mayor peso. Esto es, los requisitos de la Torah, que son el altruismo, la verdad y la perseverancia. Estos decretos son dignos de hacer y no deben olvidarse, pero maneja lo que es de mayor peso. En la literatura rabínica tenemos: ten cuidado de un mandamiento ligero como de uno pesado, porque no sabes lo que se otorga como recompensa para cada mandamiento. Ben Asaya decía: corre y haz un mandamiento ligero. A esto nos referíamos en cierta manera cuando dijimos anteriormente que Yeshua se mostró más ortodoxo en su interpretación y su metodología. Para Yeshua, un mandamiento ligero es tan importante como un mandamiento pesado. ¿Ok? Continúa el texto diciéndonos: muy pequeño será llamado. Algunos han tomado como palabras de consuelo el hecho de que la comparación entre pequeño y grande en el reino de los cielos no es una sanción de exclusión. Es decir, aun aquellos que violan y pisotean los mandamientos y así enseñan a otros, no están excluidos del reino, sino que solo se les asigna un rango más bajo. Sin embargo, el versículo 20 clarifica la situación. Ni aun los fariseos, si no se apegan y se someten a la Torah escrita, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es, despreciar, anular y violar la Torah escrita y los profetas es asegurar la exclusión del reino de Dios. Dice el texto:
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por otro lado, de acuerdo a Mateo 7, 22 y 23, el versículo 19 de este capítulo 5 de Mateo no es una garantía de tener acceso al reino. Dice Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O los que practican la anomía, los que están en contra de la Torá. En la literatura rabínica encontramos lo siguiente, si tratas a la Torá como nada, tendrás a muchos tratándote como nada. Y si trabajas en la Torá, Dios tiene una gran recompensa para darte. Es interesantísimo lo que la versión de Mateo en hebreo de Shem Tov dice, y que está en línea con lo que venimos proponiendo. Dice el texto, quien transgreda un decreto de estos mandamientos y enseñe a otros, vano será llamado en el reino de los cielos, pero el que preserva y el que enseña, grande será llamado en el reino de los cielos. La palabra hebrea detrás del castellano vano es Hebel, y Hebel significa soplo, respiro, viento, vanidad, vacío, sin conocimiento, nada o sin valor. Un uso de Hebel muy conocido es en Eclesiastés 1.1, dice vanidad de vanidades, Hebel, Hebel. Dijo el predicador, Hebel, de vanidades, Hebel, todo es Hebel. Así, en lugar de muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, tendríamos que el que quebrante uno de estos mandamientos y así enseñe será nada, será sin valor, será como un soplo en el reino de los cielos. Vayamos al versículo 20 donde dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Alguien podría pensar que si los escribas y fariseos eran grandes maestros guardando los mandamientos, ¿cómo sería posible ser mejor que ellos? El punto está en que el sistema rabínico fariseo era escrupuloso en observar las tradiciones orales y añadir reformas a la Torá escrita o a la ley escrita. En el primer siglo, la ley fariseo-rabínica oral había desplazado a la Torá escrita. Contrariamente a la opinión de muchos maestros en círculos cristianos, los fariseos no estaban enseñando y obedeciendo la ley de las escrituras del Antiguo Testamento. Estaban siguiendo sus propios sistemas, sus propias leyes. ¿Ok? De aquí que Mateo 15:3 dice, respondiendo él, hablando de Yeshua, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Josefo decía, los fariseos han entregado al pueblo cantidad de observaciones transmitidas por sus padres, pero que no están en la ley de Moisés. Así, la justicia del sistema fariseo rabínico no estaba fundada en la Torá escrita. El sistema fariseo rabínico estaba diseñado para suplantar a la Torá escrita. La justicia de parte de Dios no era obtenida sometiéndose al sistema fariseo rabínico. La justicia de Dios se encuentra solo en caminar en los mandamientos entregados en el monte Sinaí, como lo dice Deuteronomio 6, 24 y 25. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia
cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué les parece? De aquí que Pablo dijera en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley o de la Torah escrita serán justificados. Así, la única forma de que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos y los escribas es sometiéndonos a la Torah escrita. Otro sistema que esté fuera de los parámetros de la Torah escrita busca su propia justicia y es llamado por Pablo en una de sus cartas como otro evangelio. ¿Ok? Hasta aquí este audio. Muchas gracias.